Liber Libres. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una emisión más de Liber Libris, pero ahora es una emisión diferente porque estamos en el estudio, en el taller de nuestro querido amigo Antonio Flores, quien me invitó a conocer su obra pictórica y estamos aquí en alguna parte del sur de la Ciudad de México. Me da mucho gusto conocerte. Por fin he sabido mucho de ti, de oídas y a través de tu trabajo, pero hoy tengo la oportunidad de conocerte en persona. Muchas gracias por invitarme, Antonio. No, gracias a ustedes por venir. Me emociona que se haya dado la oportunidad. Me suelo mover mucho, entonces no siempre se da la posibilidad de que se puedan hacer las entrevistas en vivo y mucho menos de poder hacerlas aquí en mi espacio, en mi taller, donde tengo toda la obra. Entonces, cuando me dijeron que iban a venir, saqué todo. Saqué todas las piezas que tenía. Bueno, no, realmente no son todas, pero saqué lo que pude para acomodarla aquí y con mucho gusto compartirlo con la audiencia del canal. Y pues bienvenidos a ustedes que están aquí en vivo y bienvenidos también a las personas que vean la entrevista al taller y pues poder compartir un poco de mi trabajo y de quién soy. Pues muchas gracias, Antonio. Es un deleite estar viendo en vivo tantas pinturas y bueno, es una experiencia increíble porque estoy viendo las texturas de los óleos, los cambios de las tonalidades. Yo espero que la cámara sí alcance a capturar la belleza de cada uno de los cuadros que están aquí. Y pues muchas gracias por la generosidad de aceptar nuestra entrevista. A ver, Antonio, cuéntanos acerca de ti. ¿Quién es Antonio? Me llamo Antonio, pero todos me dicen Flores. Ha sido así desde la secundaria, creo que ya decían todos Flores, y exceptuando un extraño tope en la preparatoria, que tuve otros nombres, siempre me han llamado así y así me gusta. Nací en Oaxaca, soy de Oaxaca, nací y crecí ahí casi toda mi vida, exceptuando un pequeño lapso en mi infancia que realmente pues, era yo muy pequeño que me movía aquí en la Ciudad de México y demás, pero ya desde el kinder ya estuve todo el tiempo completo allí en la ciudad de Oaxaca y mi familia está allá, tengo familia en diferentes lugares, pero prácticamente toda mi infancia, toda mi formación fue allá en Oaxaca. Entré, creo que como el primer parteaguas como importante, bueno, después de mi primera maestra, que yo creo que después hablaré de eso, fue ya en la preparatoria, que ya entré directamente al CEDAR, al CEDAR Miguel Cabrera. Saludo a todos los que son del CEDAR. En el medio de la pintura en México, yo creo que me ha pasado muchísimo que quien no es alumno del CEDAR fue maestro en el CEDAR, pero creo que es un lugar de coincidencia muy hermoso donde todos hemos pasado por algún CEDAR en algún momento. Y ya de ahí me moví a Guadalajara cuando estaba en la universidad para estudiar la carrera. Finalmente ya cuando terminé empecé a ejercer aquí en la Ciudad de México, pero justo por eso a veces me muevo entre Guadalajara, Oaxaca, la Ciudad de México, estoy como rebotando entre esas tres ciudades y eso hace que mi trabajo, yo creo que se hace más dinámico, pero también a veces que esté como exponiendo un poquito acá, un poquito allá y demás. Sí. Y básicamente pues, ese es de donde soy y de ahí la pintura. O sea, la mitad de mí es como mi familia, mi tierra, como la educación que te dio esta formación a través de la plástica, y la otra parte ha sido la pintura, lo que me ha acompañado por mucho tiempo. Empecé a pintar muy niño, empecé a pintar como a los 9 años más o menos. Sí. Coincidió que una maestra de pintura chilena, Betty Pineda, saludos Betty si me ves, que me ha costado volverme a contactar con ella, aunque tiene ahí su página de internet. Yo creo que alguien más sube las cosas porque ella no la maneja o no sé, pero me ha costado volverme a contactar con ella. Betty fue mi primera maestra cuando yo tenía 9 años, coincidió que ella fue a dar un taller de pintura a la primaria donde yo estaba estudiando, y después ya en la secundaria empecé yo a ir a su taller a aprender ya solo yo, como más personalizado. Y de ahí creo que empezó, bueno, no creo, de ahí empezó todo. De ahí no he dejado de pintar desde entonces. O sea, no ha habido un momento en el que pasen más de unos meses sin que yo empiece a pintar de nuevo.
Entonces, ese fue como el inicio del caminito, ¿no? Ya para como les decía, en la preparatoria ya entré de lleno a artes plásticas en el CEDAR, y ahí hubo un lapso muy peculiar para mí, que fue que en la universidad entré a artes digitales, o sea, la parte de animación, ilustración digital, y por eso me fui a Guadalajara. Algunos tal vez tendrán noción, por más o menos esas fechas, justo estaba en el que sí iba a ser o no, pero empezaba esta idea de la ciudad digital en Guadalajara y demás, y lo cierto es que en Guadalajara es una meca en México de la cuestión de imprenta, de animación, hay varios estudios, bueno, de ahí hay un gran director de cine, ¿no? Guillermo del Toro, que justamente ha impulsado mucho el trabajo en animación, él ha trabajado con estudios en Guadalajara, ¿no? Entonces, para mí, como que de chavo, ¿no? En esa parte más adolescente, me inspiraba mucho esta idea como de los grandes maestros de la pintura, que justo se hicieron grandes porque apostaron por los medios más novedosos, ¿no? O sea, los renacentistas que apostaron por el óleo en un momento en el que todavía todo era casi fresco, ¿no? O en las nuevas vanguardias que se apostaba por los colores más vibrantes, más fuertes, ¿no? Cuando pues había la paleta tradicional que era más usada, ¿no? Sí, completamente todo de tierras, ¿no? Entonces, en esa idea de qué es el siguiente gran paso que vamos a dar, para mí como que a esa edad de los 18, pues, para mí fue como muy obvio de, pues la parte digital, ¿no? O sea, lo digital es el siguiente gran paso. Entonces me motivó mucho ir a estudiarlo, pero si bien hay cosas que se comparten mucho, sí me di cuenta que son medios diferentes por completo. Sí, y aunque hasta la fecha la parte digital, la escultura digital y la pintura me siguen ayudando y a veces hago trabajo directamente de ese formato, sí hay una cuestión material en la pintura al óleo, la pintura, la acuarela, cualquier medio físico que dota de cualidades que no tiene la digital, y sobre todo que implica un tipo de trabajo que se aprecia y se mueve de manera diferente, tanto a nivel de mercado se mueve diferente, como a nivel social se aprecia diferente. Entonces, sí tuve un lapso muy, muy extraño en donde empecé a como chocar mucho con mis elecciones, ¿no? De la carrera. Luego soy muy necio, no quise soltarla, y finalmente me di cuenta que necesitaba regresar a la pintura. De hecho, cuando estuve estudiando me di de baja 4 meses de la universidad para montar una exposición. La monté, fui muy feliz, y ahí me debí dar cuenta que yo era feliz pintando, pero como que necié mucho. Y cuando ya regresé a la pintura después de la universidad, de ahí empezó a surgir muchos de los cuadros que hay ahorita. Los planifiqué justamente en ese momento y empecé a desarrollarlos poco a poco, ¿no? Entonces ha sido un camino de tener tanto trabajo por encargo, y en los tiempos libres, en los espacios que tengo, ir trabajando mi propia obra, mi propio desarrollo. Hoy lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. ¿Y cuántos años tienes entonces ya, digamos, dedicándote profesionalmente a la pintura? Profesionalmente, solo de vender obras, ya tengo 7, casi 8 años. Aquí en la Ciudad de México voy a cumplir 7 años ya. Y justo un año antes de eso, más o menos, que fue cuando acabé la universidad. Cuando acabé la universidad todavía tuve un trabajo haciendo diseño de personajes y demás. Y justo creo que eso me ayudó mucho. Fue un gran trabajo, o sea, un trabajo bien pagado. Fui a la feria de Aguascalientes, montamos ahí un espacio padrísimo, diseñé personajes, o sea, tuve una jefa que me dio una gran libertad creativa. Luego, aparte, en ese lugar pues había conciertos y demás. O sea, fue un trabajo que muchos hubieran considerado ideal, ¿no? Y que obtuve prácticamente saliendo de la carrera. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que si ni así me sentía pleno, porque lo disfruté. La gente con la que estoy trabajando, todas muy, muy agradables, me divertí muchísimo, pero cuando acabé de hacer el trabajo no me sentía bien. Entonces ahí fue en ese momento que me hice más consciente de algo que me había dado cuenta, por ejemplo, cuando dejé de pintar en la universidad un rato y que tuve que darme de baja para hacer la exposición. Y es que
no sé qué tipo de unión he generado con la pintura, que ha llegado a un punto en donde ya se ha vuelto una necesidad incluso física. Si hay un malestar, una incomodidad muy desagradable, si paso demasiado tiempo sin pintar, me siento muy incómodo. Entonces me di cuenta que no podía soltarlo, ya era algo como muy necesario, y que solo a través de este medio, la verdad, tenía la libertad de explorar las cosas que quería explorar. Si no fuera por la pintura, yo parecería un loquito, un maníaco, con datos al azar de muchas cosas. No soy alguien que de repente le interesa un tema y me puedo clavar 2-3 horas seguidas hablando, estudiando ese tema, y me meto durante semanas a estudiarlo y encuentro libros, y empiezo a ver conferencias, y después de unos días me saturo ya y lo dejo y no vuelvo a regresar a eso dentro de mucho tiempo, si es que regreso. Entonces es ese hábito como medio disperso de saltar de un interés a otro interés, otro interés, otro interés. Si no fuera por la pintura que me permite justamente plasmarlo, o sea, con eso realizar una obra y esa obra poder ser apreciada y poder ser, ¿no? Moverse entre otras personas la pieza, creo que no encontraría dónde poner esa forma de ser, y es muy mía y me genera mucha incomodidad cuando no puedo tener como esa libertad de moverme de esa manera. Entonces se ha vuelto como muy necesario, muy necesario pintar para poder desahogar como un poquito como esa ansiedad y ese montón de partículas que como que voy agarrando en el aire, que si no, no habría dónde ponerlas. Sí, todas estas ideas, la manera para canalizarlo es a través de la pintura, ¿no? Porque si no, como dices, se queda aquí o necesita salir, ¿no? Sí. He trabajado, cuando recién terminé la preparatoria, trabajé de maestro, que es algo que también me encanta mucho, he dado muchas de esas clases, y trabajaba como maestro itinerante, viajaba en comunidades de Oaxaca, y también por esa parte de moverme entre Oaxaca, Guadalajara y Ciudad de México, he cambiado mucho de modos de vida, de transporte, de ambientes, de comida, de la gente que me rodea. Y me considero alguien que en general es muy adaptable, o sea, me adapto muy rápido a cualquier ambiente, y justo por eso también aprendo relativamente rápido diferentes cosas, ¿no? Entonces, soy alguien que fácilmente puede trabajar en diferentes lugares, y lo he hecho en algunas cosas, y aprendo rápido, pero que me es muy difícil mantener el interés en una sola. Entonces, no, por ejemplo, me interesa la cocina, me gusta la cocina, me gusta cocinar, pero así como de repente me puedo clavar, hace poco conseguí hacer un Wellington, y estuve muy feliz, ¿no? Y hicimos como mini fiesta ahí, mi hermano, mi mamá, mi novia y yo, todos comimos lomo Wellington, ¿no? ¿Cómo es? El Wellington es un corte, realmente se hace con ternera, pero yo lo hice con res normal. Es el lomo de res, se sella en el sartén, y cuando está todavía caliente se le embadurna con mostaza. Entonces el calor como que absorbe el sabor, y después se tiene que hacer una base, tiene un nombre, ahorita no recuerdo, que son champiñones súper finamente picados, se echan con mantequilla al sartén, se reduce y se clarean espinacas, y entonces lo que haces es envolver el lomo, que solo está sellado, o sea, es cocido por fuera, crudo por dentro, lo envuelves en pones una cama de espinacas, luego puedes usar o prosciutto o jamón serrano, y luego cubres todo eso con los champiñones, pones el lomo, envuelves, y luego todo eso lo cubres con masa de hojaldre y lo mandas al horno. El punto es que el hojaldre no permite que se salga el jugo, el sabor, y todo lo que estaba crudo dentro de la carne se va cociendo. Entonces absorbe todos los sabores, es riquísimo. Sí, se oye delicioso. Es delicioso. Y tiene pues su mañita para hacerlo, es medio difícil. Y me aventé de hacer el hojaldre, y me salió el hojaldre y todo. Es que te gusta la cocina. Sí, ese día fue así, estuvo fantástico. Qué padre. Pero eso,
cociné ese día eso, Ay, muy qué chido, bien. y ahorita llevo semanas sin cocinar nada. Fue Nada. una hazaña haber hecho eso. Sí, pero Sí. justo lo que me refiero es que mis intereses como que son medios dispersones. Ajá. Tengo un sax, me gusta tocar el Ah, sax de qué repente, bien. pero igual ahorita llevo ya, bueno, aparte ahorita estuve fuera 2 semanas, pero aunque ya regresé hace unos días, no lo he tocado, Ajá. ¿no? Pero de repente lo agarro y cuando lo agarro me clavo y estoy duro y dale durante días para Ay, sacar qué una padre. canción, la saco y Ajá. ya como que lo vuelvo a dejar otro rato, ¿no? Entonces, Ay, ese tipo de personalidad o como el nombre que se le pueda poner, es seriamente disfuncional para cualquier otro tipo de trabajo. O sea, ujú, en cualquier otro trabajo, yo creo que sí sería muy bueno unos días y al sí. poco tiempo empezaría a ser alguien muy inconsistente, Pero eres ¿no? un artista. Muy errático, sí. Eres un artista completamente. Lo bueno es eso, o sea, Sí. si yo mañana me intereso por la música de Corelli, ¿no? Y empiezo a escuchar ¿no? Este punto donde se quebró la música medieval y entra la música del Renacimiento, ¿no? Ujú. Con Arcángelo Corelli, puedo hacer un cuadro de Arcángelo Ah. Corelli, ¿no? Y está fantástico. Cuando ganó su premio de física esta mujer, Donna Strickland, que es la creadora de, bueno, ella y junto con otros 2 investigadores crearon la técnica de regorgoreo láser, ¿no? Es rebotar un láser dentro de cristales para incrementar su intensidad. Esa técnica prácticamente, gracias a eso tenemos un montón de sistemas para operar y demás, tanto ojos, el lámparo y demás, abrir, cauterizar. Cuando ganó su Nobel, le hice una imagen, ¿no? De hecho, se la mandé por internet. Nunca supe si le llegó porque no tuve contacto con ella, pero la institución para donde da clases me dijo que iban a hacérsela llegar, ¿no? Espero que le haya llegado. Pero eso, o sea, ningún otro trabajo me permitiría ahorita enterarme de algo y ponerme a trabajar en algo de eso, ¿no? Solo la pintura. Y creo que por eso funcionó bien. Y creo que también por eso mis piezas, que se puede, creo que notar, sí, son un poco disonantes entre ellas, que cuando ya ves muchas se ve un eco, pero de varios temas, ¿no? Sí, temas, técnicas, colores, motivos son muy contrastantes a veces entre ellos, ¿no? He tenido tanto maestros como galeristas, colegas, y que me lo han dicho desde la buena voluntad, pues porque tiene sentido lo que dicen, que es muy importante que tenga, que genere una identidad gráfica, ¿no? O sea, que es esta parte de tener lo que muchos le llaman un estilo, pero más que un estilo, lo que como artista buscas es tener una identidad, porque a nivel de mercado es muy, muy importante para que puedan reconocer tu trabajo a primera vista, ¿no? Cuando hay ciertos motivos, ciertos elementos, y también se considera como a nivel, digamos, del estatus artístico, que estás ya desarrollando un lenguaje personal y por lo tanto ya tienes un camino como más profesional. Pues yo sé de dónde viene esto, no es solamente una imposición frívola o superficial, tiene un sentido que los artistas busquen tener un lenguaje personal, pero yo no sé si voy a poder quedarme en eso, justo por esta parte, ¿no? Y justo si lo que buscara fuera tener como más consistencia en mi trabajo, pues tendría un trabajo más consistente. Precisamente lo que me gusta de la plástica es poder saltar entre los temas que me motivan y que cada obra por eso tiene la técnica y el color que siento que necesita para transmitir lo que quiero decir. Entonces, si al paso de los años, tristemente, ninguna de mis obras se logra reconocer como que son mías, pues por lo menos mi nombre tendrán detrás, ¿no? Ya a esta altura ya hay mucha gente que ya me empezó a decir que cuando ya ven varias obras, ya ven ciertas cosas que sí las unen, y sí las hay, pero la verdad que sí es la última de mis preocupaciones. Hay un comediante que me agrada mucho, Berto Romero, que dice, al final si uno hace una sola cosa por mucho tiempo, termina siendo bueno en eso, ¿no? O sea que no importa lo que hagas, incluso si haces algo horrible, si lo haces, si aguantas mucho tiempo, llega un punto en que pasas de ser loco a genio, ¿no? Yo creo que eso pasa un poco con el estilo, que si te casas mucho con tu estilo, llega un punto que
que si no te hundes, pues por lo menos por seguirlo haciendo eres reconocido, ¿no? Por tener como una curiosidad específica por eso, ¿no? Yo creo que igual mi locura va a ser el no tener un punto fijo, ¿no? El estar haciendo estos saltos de una cosa a otra. Sí. Ya hay intereses, creo que ya también por la edad, que empiezan a repetirse más y empiezo ya como a revisitar mi propio trabajo, pero sí me encanta justo la libertad que dan las artes plásticas de poder buscar lo necesario para cada pieza, ¿no? De saltar de una cosa, de un interés a otro y de explorar lo amplio que somos, o sea, como personas, como mundo, a través de la pintura. Creo que es muy, muy, muy hermoso, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo me dijiste, a ver, retomando lo que habías dicho anteriormente de que, bueno, no puedes estar sin pintar, ¿no? Así como un escritor difícilmente va a pasar una gran temporada sin escribir, o un músico sin componer alguna pieza. ¿Tú cuánto tiempo es así lo que has dejado sin pintar y ya te sientes mal o raro? Justamente ya desde que me di cuenta de eso, no lo he dejado de hacer justo para sentirme más pleno. Entonces ya tiene años que lo más que dejo de pintar, por así decirlo, porque es pintar, pero también, o sea, dibujar cualquier cosa que sea poner en plástica, ¿no? En gráfica. Sí. Entonces, en el peor de los casos, si no estoy pintando, siempre tengo mis libretitas a la mano y siempre estoy dibujando cosas diferentes. Pero cuando sí dejé mucho tiempo sin estar pintando algo más, fue justo en la universidad. Si bien dibujábamos, si bien teníamos clases, sí había periodos que había partes de, por ejemplo, todo lo que era la cuestión 3D, que era hacer esqueletos, ¿no? El rigging para los personajes, la animación. La animación 3D es un mundo entre la programación y ser un titiritero digital, o sea, de ir moviendo los hilos para que los personajes, ¿no? Y mi reconocimiento para la gente que se dedica a eso, o sea, es un trabajo muy pesado que requiere muchísimas horas, ¿no? Pero justamente no hay nada que sea matérico, o sea, no estás moviendo materia sobre un soporte, o sea, todo es una pantalla, ¿no? Todo es datos, todo es luz. Creo que en esas temporadas de ese tipo de clases me llegué a aventar tal vez 1 o 2 meses sin pintar como tal y sin dibujar como tal en algunos momentos, y era cuando peor me sentía. Sí había como era un sentimiento que en ese momento no le podía poner nombre, que me costó mucho identificarlo y darme cuenta que era por eso, que ahora me es muy fácil darme cuenta cuando ya empiezo a sentir con esa sensación incómoda de, necesito pintar, y empiezo a pintar y, ya me siento bien, ¿no? Eso, ya con la edad, con el tiempo, creo que empecé a identificarlo tal vez un poco con esta ansiedad de desaparecer, que es como una cosa muy humana, ¿no? Esta cuestión de la trascendencia. Y creo que la pintura nos da en ese sentido, igual que muchos otros tipos de obras, ¿no? Más de cualquier obra humana artística, la literatura, la escultura, la música, nos dan esa sensación de trascendencia, ¿no? Ese erotismo de George Bataille del no estar solos en el mundo, de sentir que existimos más allá de nosotros y que vamos a seguir existiendo, ¿no? Aunque la parte más racional de mí sabe que incluso el cuadro mejor hecho eventualmente va a desaparecer, todo el pigmento se vuelve blanco, toda la tela se desintegra a lo largo de los años, ¿no? Pero sí hay, creo que una parte más primitiva, tal vez, que le da una gran calma, como una tranquilidad de saber que hiciste algo, que lo pusiste de alguna manera, y que si tal vez no va a ser eterno, por lo menos sí va a durar 100 años, 500 años, ¿no? Por lo menos sí voy a haber dejado algo, ¿no? Entonces, digo, parte de la juventud y parte no haberlo podido hacer. Yo hasta hace no tanto tiempo a veces vivía con una aceleración, con una gran preocupación sobre mi trabajo, y justo cuando acabé estas piezas, que algunas de estas piezas junto con otras son en total 23 piezas que conforman una serie que acabo de realizar, ya estoy mucho más tranquilo, o sea, tengo mucho más por explorar, tengo mucho más por hacer, pero sí es una sensación de saber que ya hice algo, o sea, que por lo menos ya le puse una cara a todo eso que tenía dentro, ¿no? Y que
no quiero que pase, pues, pero que si llegara yo a ya terminar mi vida en este mundo, ya tengo como esa tranquilidad de decir, ya dije lo que tenía que decir, por lo menos hice el prólogo, ¿sabes? Por lo menos dije las primeras frases y confío en que los demás lo verán y podrán a través de eso construir lo que sea necesario. Y si me da la vida, yo quiero llegar a 300 años pintando, ¿no? Pero sí, ya creo que fue un punto también ya de madurez que encontré mucha calma en tener ya todo esto plasmado, ¿no? Como todas esas inquietudes en diferentes obras. Ay, pues sí, siempre las obras artísticas son un legado, o sea, trascendemos cuando escribimos un poema, cuando se compone una pieza musical o se plasma en óleos o en dibujos, en esculturas, ¿no? Todo lo que tenemos dentro, todo lo que sentimos. Y pues aquí tú ya estás dejando este legado. Como bien decías de lo del estilo, no sé cómo describirlo, pero también al estar viendo todas las pinturas que tenemos aquí, ya encuentro algo, o sea, es que no sé, es que eso es lo no difícil, sé, ¿no? Es inefable, no encuentro las palabras para decirlo, pero ya noto que aunque son de diversos temas, ya tienen algo en común. Sí, eso me da alegría, que es algo que muchas personas cuando ven 2 o 3 piezas, que me dicen, sí son muy diferentes, pero cuando ya ven 20, o en este caso las 20 y tantas piezas, que son las 23 piezas de la serie completa, ya es cuando ya dicen, es que hay algo. La cosa es que no le hemos encontrado el nombre a ese algo, ¿no? Hay temas recurrentes que me interesan, ¿no? Por ejemplo, el alebrije, ¿no? Ajá. El papel picado y el alebrije son motivos que he utilizado mucho. El papel picado lo he dejado más desde hace un tiempo, pero lo quiero recuperar. Pero ambos son motivos que he utilizado mucho porque son motivos con los que crecí. O sea, son cosas que desde niño yo veía y como que desde niño, yo creo que justo por el color, por la luz, me generaban como... O sea, siempre el papel picado a mí en Oaxaca, sí, en las calles para mí era mucha, porque además era asociado a que iba a haber algo, o que había algo, ¿no? Sí. Muy bonito. Entonces me transmitía como alegría, y el alebrije, o sea, desde niño lo veía en las calles, o sea, siempre ahí en el Jardín La Bastida, cuando uno va caminando, ¿no? Pasabas y ahora ya no tanto, pero antes había los que tenían sus mesitas y vendían los pequeñitos, el perrito, el marciano, ¿cómo se llama? El puercoespín. Esos eran como los más viejitos, ¿no? El gato, o sea, que eran mucho más sencillos que los que hay ahora y que se vendían mucho así las piezas chiquitas. Y ahora esas las encuentras más en mercados de artesanías, ya no en la calle. Pero eso, como que toda esa parte como ese color, esa identidad como muy, muy peculiar de la repetición geométrica, ¿no? Que ya después entendí que eran teselaciones, ¿no? Que las teselaciones son la figura que se expande infinitamente cuando se repite, ¿no? Entonces, mucho del alebrije se basa en la teselación, en los caminos, o sea, las franjas que dentro incluyen un patrón, y cuando tienes franjas cruzadas empiezas a generar el flujo del alebrije, ¿no? Entonces, el alebrije ha nutrido muchísimo mi trabajo y ha sido toda una evolución desde los primeros porque empecé a trabajarlos primero hice alebrijes en papel maché, me fui al papel maché directo. Y de hecho, cuando hice la exposición esta que te digo en la universidad, hice 7 piezas, pero ya después los llevé a la pintura, porque lo que querían era que nutrieran más mi trabajo gráfico. Entonces dije, vamos a empezar a pintar alebrijes para ver cómo se ven en 2 dimensiones y cómo podemos reinterpretar ese lenguaje tridimensional en lo bidimensional, ¿no? Entonces, he hecho cada cierto tiempo series de alebrijes y han ido como evolucionando. Justo aquí que tengo acá es de la última serie que hice, que ya es del 2023, ya tengo que hacer uno nuevo, que es Meditabundo, ¿no? Que es un simio, ¿no? Pero trae los cuernos, trae la cola como de animal marino, y justo ha sido la búsqueda de poder tener, por un lado,
la identidad del alebrije, ¿no? En esto que decían los caminos con patrones, las teselaciones geométricas, ¿no? El uso de motivos que son muy comunes, incluso el uso de paletas de colores que pues, he visto toda la vida desde niño, pero al mismo tiempo llevándolos a personajes que ya rompen un poquito la morfología o el zoomorfismo tradicional del alebrije, ¿no? Y después de eso, la meta ha sido, que es lo que quiero hacer, desprender el alebrije de su forma animal. O sea, a mí me interesa mucho llevar al alebrije al flujo, solamente, como este cuadro que está acá. ¡Ay, qué precioso! Justamente este cuadro que es concepto fluido, todos los patrones, todos los motivos son del alebrije, pero aquí ya el alebrije se ha descompuesto hasta formas solamente que se mueven, hasta movimiento. Ya no hay animal, ya no hay toda esta, que eso, el alebrije pues surge de Pedro Linares, ¿no? Con la combinación de las piezas de animales, pero después cuando llega a Oaxaca y se nutre con la parte tonal y con muchos patrones que realmente cuando los empiezas a estudiar te das cuenta que son patrones prehispánicos. Eso hace que ahora cuando lo deconstruyo de esta manera, la idea ya no es tomar la animalidad, sino el movimiento, el puro movimiento. Entonces justo ahorita este cuadro, justo parte del concepto del cuadro es que no tiene un arriba, un abajo, ni nada. Ajá, puede ser así o así. Justo la idea es que la persona que lo tenga lo coloque de la manera que quiera y tiene su forma de estar equilibrado para que funcione así, porque si fuera solamente, no sé, un triángulo, ¿no? O solo tuviera cabeza y cola, pues no funcionaría en todas las direcciones, pero justo está equilibrado de tal manera que en cualquier dirección la composición sí se logra equilibrar. Hermoso. Este sí fue como otro paso ya más adelante y justo ahorita acabo de trabajar mi primera alebrije en concreto, que es una pieza más o menos de tamaño que hice a mi perrita, hice a mi cachorrilla. Y me basé mucho, justo volví, siempre para avanzar hay que regresar como a las bases, volví al perrito más tradicional de alebrije, más sencillo, para experimentar primero con la forma. ¿Y por qué concreto? Porque el concreto se le puede dar forma como uno quiera, la madera es bien caprichosa, el alebrije de Oaxaca es de madera, y la madera es caprichosa, los maestros te dicen, si uno va y habla con ellos, uno sigue la madera, no la puedes forzar. O sea, la forma que ya trae la rama, el tronco, el pedazo de madera, se sigue esa forma y en base a esa forma se va experimentando con el alebrije, ¿no? Y pues hay trucos, se pueden usar dos piezas unidas, se le pueden agregar orejas y demás, pero los grandes maestros justamente trabajan de una sola pieza y aprovechan el movimiento natural de la madera. ¿Qué es la cosa aquí? Que justamente lo que yo quiero, estas formas que son más caprichosas, que son de repente muy delgadas y luego tienen pesos muy gruesos, una, no es algo que la madera nos pueda dar, y dos, en madera quedarían sumamente frágiles, o sea, se correría el riesgo, o necesitaríamos tener muchas piezas agregadas, pegadas. En cambio, el concreto me gusta por dos razones, una, siendo que es un material que habla mucho desde lo contemporáneo, es un material prácticamente vivimos rodeados de concreto, entonces reutilizarlo para traer algo tradicional mezclado con el concreto me gusta mucho, y dos, es un material muy noble que se moldea a como tú quieras, ¿no? Entonces justo por eso hice un alebrije que primero es toda una malla de acero y luego sobre la malla de acero, de una malla galvanizada, ahí va el concreto y ya el concreto va pintado. Entonces ese primero fue un perrito. Pero la idea es llegar a esto. O sea, así como metí el alebrije a lo gráfico y en lo gráfico he estado experimentando con él, ahora quiero sacarlo otra vez a la escultura y en la escultura llevarlo a estas formas fluidas, eso, donde lo que luzca sea el movimiento y el patrón, pero ya no solo lo animal, sino el flujo. Entonces, eso ha sido como todo un camino. Sí, es precioso. Gracias. Como todo un camino para desarrollar mi propio sentido del alebrije, ¿no? Como mi búsqueda del alebrije. Entonces, por ejemplo, es un motivo que me ha movido mucho, ¿no? Otro ha sido que justamente se une un poco con esta parte de alebrije de fluido, ha sido justo la pintura de flujos, que es una técnica cuando esculpes en 3D,
que justo pues, me tocó en la universidad, algo que te enseñan para optimizar las mallas por el movimiento, para que hablen los personajes, cuando caminan y demás, es que todo tiene que estar en flujos, en cintas. Entonces, cuando aprendes a ver eso en la escultura de los modelos tridimensionales, de repente empiezas a ver eso en cualquier cosa en la vida real. Entonces, fue muy interesante empezar a ver las mallas y los flujos que cubrían con los que se hacen una mano, con los que se hace un rostro, ¿no? Y entonces justo de ahí también es de las cosas que sí agradezco de este error, que ya no lo considero un error, fue solo una etapa de mi vida que fue estudiar artes digitales. Agradezco ese tipo de cosas que sí nutrieron mi trabajo, porque justo de ahí surgió lo que le llamo pintura de flujos, que fue empezar a aplicar, seguir ese flujo con una sola pincelada y reforzar el flujo con pinceladas y dejar que los flujos construyeran la tridimensionalidad y no el color, ¿no? O sea, normalmente en una pintura, dibujo más tradicional, digamos, por ejemplo, el cráneo, ¿no? Que está ahí, ese cráneo de metal. Ay, perdón, me voy la luz y la sombra construyen el volumen, ¿no? La luz y las sombras te dan la forma, pero como cuando tú ves una malla en 3D, la malla, los flujos están también, cuando están bien hechos, ya te da la forma incluso aunque sean solo líneas, o sea, tú ya logras ver tridimensionalidad, aunque no haya ni siquiera luz ni sombra, nada. Sí. Entonces justo la idea de eso fue empezar a generar a través de los flujos la sensación de la forma, aunque ya no hubiera colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta obra de acá justamente habla sobre eso, ¿no? Esta es contorsión simple. Entonces empecé a inspirarme en las láminas. Hay unas láminas en Oaxaca que se encontraron unas estelas de piedra que se llaman las estelas de los danzantes. Se le llaman estelas de los danzantes, pero realmente justo es lo que se me parece muy intrigante y creo, no solo a mí, a muchos artistas, pero que es muy fascinante, es que hasta la fecha no se sabe bien a bien realmente qué están ilustrando. O sea, los personajes están en posiciones casi contorsionadas que por diferentes gentes y especialistas. O sea, hay de hecho un artículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que lo pueden encontrar en internet hablando de eso. O sea, gente que se dedica a la interpretación de este tipo de piezas históricas prehispánicas, que no se termina de definir si están bailando por la manera en que se mueven, si son rituales, ¿cómo se llama? Si están haciendo movimientos rituales, si son estelas que marcan victorias de conquistas, ¿no? Porque en algunos hay personajes abajo y otros arriba, ¿no? O sea, son estelas que hasta la fecha se le llama de los danzantes, pero realmente no se tiene la sensatez de qué es, ¿no? Y esa mística en el movimiento del cuerpo, que al estar tan contorsionado queda difuso la intención, me parecía muy, muy interesante de explorar. Entonces, justo la pintura de flujos, ¿no? Combinado con esos movimientos de los danzantes, ha dado paso a estos personajes contorsionados, ¿no? Entonces, justo si ven, o sea, si uno hiciera una malla de un ser humano, justo quedarían en esas mallas estos flujos donde estoy colocando la pincelada, pero al mismo tiempo, al hacer una pincelada tan cargada de pintura, se rompe la parte de que se vea como algo digital, ¿no? Entonces se vuelve a traer de vuelta a la parte de lo plástico y permite generar estas figuras como esta que generan, en mi opinión, o la búsqueda de esta en específico, es incógnita, o sea, la sensación de qué es, ¿no? Baila, está adolorido, está feliz, está descansando, reposa, se está estirando, o sea, genera una incógnita que justo desprende, y es difícil porque el cuerpo normalmente siempre dice algo, pero desprende al cuerpo de intención gestual, ¿no? Y lo lleva como como las estelas de los danzantes, a un punto que ya no se puede, queda indefinido, ¿no? A través del movimiento. ¿Dónde caben sus piernas, no? Ajá, sí, que está aquí una pierna que va hacia acá con un pie y la otra, ¿no? El hueso, por ejemplo, ¿Es el sacro? la protuberancia,
de la cresta ilíaca, o bien podría ser también la cabeza del fémur, ¿no? La parte que queda por fuera. No, pero eso, que se va mezclando entre la fisonomía del adentro, el hueso, con la fisonomía del músculo, con la fisonomía del afuera, del rostro, ¿no? De la piel, ¿no? Entonces está todo mezclado, ¿no? Y justo esta ha sido otra línea de mucho interés para mí, de trabajar la pintura de flujo. Y está en madera ese, ¿verdad? Ah, sí, esta es una placa de madera enorme. Ajá. Sí, de hecho de hecho como que le da cierto sentido de estela también, porque se siente mucho más, adelante, mucho más pesada, mucho más firme. Sí, está. No es tan ligera. Ay, sí. Y sí, quiero hacer piezas de este tipo más grandes. Esta fue como en mi principio, pero también se han incorporado a mi trabajo como de aquí atrás. A ver, ¿qué nos puedes decir de este? Este cuadro... De una ciudad. Sí, ¿sí? Esta obra ya mezcla dos líneas de mi trabajo, que una son la pintura de flujo y la otra es la pintura de hiperrealidad. Aquí yo espero que la gente no se vaya a confundir. Es algo muy sencillo. Existe una línea en la pintura que es el hiperrealismo, que es pintar de manera muy realista, que se vean igual, pero esto no tiene que ver con esto. La hiperrealidad, que es diferente al hiperrealismo, tiene que ver con un concepto filosófico que han desarrollado diferentes escritores, pero específicamente yo lo estudié a través de los libros de Jean Baudrillard. ¿No? Lo de simulacro y todo esto, ¿no? Sí, realidad y simulacro. Entonces, Baudrillard habla de un punto en el cual nos hemos desprendido tanto o sea, que los símbolos están empezando a ser basados en otros símbolos en vez de ser basados en lo real, que llega un punto en que ya no hay distinción entre lo real y lo falso, que de hecho todo está junto como una gran maraña. Y ese punto donde ya no puedes distinguir realidad de falsedad, él lo llama hiperrealidad, y él dice que estamos anclados en ese punto, ¿no? Está un poquito unido como con esta idea de la posverdad, ¿no? Sí. Y es esta parte de estamos tan saturados de todo que ya no hay ya no hay algo coherente, algo terrenal en el que va a estar el símbolo, los símbolos que estamos creando. De hecho, el cuadro que está detrás de ti es justamente esa descomposición. Igual ese pueblo se podría quedar en pantalla para explicarles. Baudrillard habla de 4 niveles, justo como hay en este cuadro. Un primer nivel donde hay un símbolo, porque este cuadro ya no es realidad, es símbolo. Donde hay una realidad inmediata en la cual estamos apoyados, ¿no? Entonces aquí esta fotografía, tal cual así se las tomé a mi sobrina, tal cual así fue en realidad, ¿no? Luego dice que existe ya el símbolo cuando ya empieza, bueno, en mi perspectiva, que es donde ya empieza la abstracción, que es cuando tomas esa realidad y ya comienzas a ver cosas que simbolizan otras, ¿no? Ya empieza a haber un lenguaje. Pero donde ya empieza la parte que para Baudrillard es preocupante es en el tercer nivel, de aquí abajo, que es el tercer nivel de simulacro, que es cuando dice, es una realidad basada en una realidad, basada en una realidad. O sea, es un simulacro, más bien dicho, basado en un símbolo, basado en una realidad que estaba basado en algo tangente, ¿no? Entonces, lo que dice Baudrillard es que cuando ya llegamos a ese nivel se empieza a descomponer lo que es verdad y lo que no. Y cuando llegas al cuarto estado, que es este punto, que justo es donde quise explorar esta técnica de pintura, es la hiperrealidad, que es cuando ya hay tanta información y tantas perspectivas que ya no hay cómo saber cuál es real, cuál no, cuál es presente, cuál no. Y él dice, estamos en ese punto donde ya todo es confuso, ¿no? Entonces, ese pedazo del cuadríptico, hay pedazos de las obras del primer nivel. Sí, el ojo, ¿no? Hay pedazo del suéter ahí en la esquina, ¿no? Hay pedazos del segundo nivel, hay pedazos del tercer nivel y está todo mezclado. Y por momentos incluso parecería que está más claro que incluso que el tercero, pero en realidad ya está todo más confuso. Hay partes ahí, cuando hice ese cuadro todavía no había avanzado tanto, porque ha avanzado muy rápido, pero las manos magentas que hay ahí están hechas con inteligencia artificial y luego yo las pinté. Esas manos magentas con los teléfonos agarrados al revés, justamente le pedí que hiciera eso y luego
tomé solo esa partecita y lo uní ahí. Ahorita ya la inteligencia artificial avanzó mucho más, ¿no? Pero justo quería incluir un poco, porque es eso, la inteligencia artificial justamente está haciendo eso, ¿no? Sí. Justo el otro día escuchaba a un chico que comentaba en internet un videito de TikTok que se hizo simpático. Justo la gente que está utilizando estos filtros para colocarse con famosos, ¿no? O sea, es algo divertido, ¿no? No quiero aquí sonar como un pedante de, sí, eso está horrible. No, está divertido, está simpático, pero justo es eso, o sea, ya las imágenes no están contando nuestra narrativa tangible, sino que están contando nuestra narrativa aspiracional, ¿no? O sea, yo nunca conocí, por poner un ejemplo, ¿no? A Jean Baudrillard, ¿no? Pero yo podría salir así en mi foto de inteligencia artificial así de, ¿no? Con Jean Baudrillard y ya entonces la imagen ya no cuenta una narración en base a una realidad tangente, o sea, ya la imagen es símbolo del símbolo del símbolo del símbolo, ya es el cuarto nivel de abstracción, ya es simulacro puro, ¿no? Entonces, justamente este tipo de pintura, increíble. Lo que hago es tomar distintas imágenes, hago un collage digital, las golpeo digitalmente hasta generar ruido y disonancia y generar caos digital, luego intento recomponerlas para que se vean medianamente estéticas y entonces sobre eso trabajo una imagen pictórica. Es decir, lo que estoy tratando de hacer es todo este desmadre que es nuestro presente, que creo que es el tiempo en el que vivimos, esta hiperrealidad, estoy tratando de darle algún sentido al volverlo a regresar a la plástica, o sea, al sacarlo de la computadora otra vez y volverlo a regresar a algo tangible que aquí está, que lo siento, que lo toco, estoy tratando de darle como algo de coherencia, ¿no? Entonces, justo que está aquí detrás, como bien decías, son ciudades, pero no es una ciudad, o sea, no es ninguna ciudad en concreto. Para esta parte de interior del huevo, ocupé las 5 ciudades más densamente pobladas del mundo, ¿no? Entonces hay pedazos de la Ciudad de México, hay pedazos de Shanghái, hay pedazos de Nueva Delhi, hay pedazos de diferentes ciudades y están unidos para hacer esta ciudad que no existe, que no es real, ¿no? Y la idea de la obra fue generar, lo que hay afuera son circuitos de computadora, una tarjeta madre de computadora, el huevo que representa la gestación, la ciudad y el ser humano, ¿no? En este caso es una mujer, pero representa como la humanidad, ¿no? Entonces la idea es, la tecnología va a dar, ya está empezando, pero va a dar forma a nuestras ciudades y en las ciudades se va a gestar la nueva humanidad, ¿no? Entonces, la cuestión justo de este huevo es que aquí sí hay un gesto muy claro de dolor, ¿no? Sí. O sea, es una gestación muy, muy, muy adolecida, ¿no? Cualquier cambio fuerte tecnológico, económico en la humanidad, cualquier revolución ha generado dolor, no se pasa con suavidad, ¿no? Pero justo la idea aquí es tratar de tener como todavía un poco de esperanza en que hay una gestación de algo nuevo, ¿no? Y que queda en nosotros como hacia dónde se va a gestar eso. O sea, hace 100 años la revolución del automóvil distorsionó nuestras ciudades de una manera que no sería comprensible para las personas. O sea, nuestro comercio, nuestra forma de vida, en dónde vivimos, cómo nos llegan a los alimentos, todo está basado actualmente en el carro. Entonces, el ancho de nuestras calles, de nuestras banquetas, la forma de nuestras casas, que tengamos cochera, que tengamos el coche en el primer piso y arriba esté la casa, todo eso pasó en 100 años. O sea, hace 100 años la gente no tenía carros, el carro era algo nuevo. O menos, ¿no? Sí, o sea, en 1925 el carro era algo que estaba apareciendo apenas, ¿no? O sea, que estaba todavía a la par junto con las carretas, ¿no? Y en 100 años, toda la forma en que las ciudades se han construido es en base al automóvil, ¿no? Sí. Eso mismo va a pasar con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la revolución del Internet de las cosas, toda esta implementación de nuevas formas de hacer, incluso que ahora los vehículos vayan a ser eléctricos, va a cambiar cómo se construyen nuestras ciudades, y el cómo se construyen nuestras ciudades va a cambiar cómo pensamos. Entonces estamos entrando en una gestación humana muy, muy, muy fuerte, muy agresiva. O sea, el modelo del automóvil gestó el pensamiento del ciudadano americano del siglo XX. O sea, el Estados Unidos de los años 50 no se explica sin el carro. Sí. O sea, todas sus ciudades, toda su forma de vida, su cultura, el rock and roll,
todo se explica a través del vehículo. El vehículo era la pieza central Sí. para vivir. Entonces, y esa cultura fue dominante por 70 años, ¿no? Ahorita viene en declive. Entonces, la siguiente o sea, lo que ahorita se está gestando, que estamos viviendo esa entrada a un nuevo ciclo, es justamente la inteligencia artificial, el internet, los celulares, todo esto que para nosotros ha sido como, ¿no? Los que hemos vivido todo este cambio ha sido revolucionario. Para los niños que están naciendo ahorita, o los niños que ya tienen 8 o 9 años, ya no es revolucionario, es estándar, es status quo. Entonces, para ellos lo normal va a ser construir alrededor de eso. Entonces, así como si tú jalas a alguien de 1880 y lo trajeras hoy y le explicaras cómo las ciudades están construidas, se vuelve loco. O sea, la cantidad de espacio que ocupamos para carreteras es infernal, o sea, es brutal. El hecho de que los centros los centros urbanos donde ya vive la gente tengan tanto espacio entre una casa y otra, está hecho por el vehículo. O sea, tú vas a ciudades viejas, ciudades coloniales, o sea, aunque hubiera espacio para las carretas, las casas estaban mucho más juntas, porque la vida se vivía a pie, ibas al mercado a pie, ibas a la iglesia a pie, entonces nadie quería vivir tan lejos y el espacio era el mínimo para que pasara la mercancía. Hoy, el carro modificó en 100 años las ciudades de una manera brutal. O sea, un distribuidor vial es un monumento al automóvil. O sea, son el equivalente a nuestras pirámides, ¿no? Que la gente luego dice, ¿por qué ahora no estamos haciendo pirámides? ¿Has visto lo que es un distribuidor vial? O sea, lo que implican esas madres son gigantescas, son brutales, ¿no? Y eso mismo va a pasar. O sea, hay formas que ni siquiera podemos imaginarnos en que las casas y la vida diaria va a adaptarse para que la tecnología funcione mejor, porque vamos a vivir en base a esa tecnología, ¿no? Entonces, y ahí eso va a generar una nueva manera de pensamiento. Así como esto que decía, la cultura estadounidense, que fue sumamente, que influyó brutalmente en todo el mundo durante el siglo pasado, se basó en el automóvil. De esa misma manera, la cultura que se está gestando ahorita gira en torno al internet, al celular, a la inteligencia artificial. Eso va a cambiarnos, ¿no? Y ahí es esto, o sea, estamos entrando a esto. O sea, este cuadro tal vez va a ser relevante en 30 años, que empecemos a sentirnos así, ¿no? Hay quien va a decir, no, yo ya me siento así. No, agárrense. Estamos todavía tranquilos, porque viene justo ese cambio fuerte. ¿Se llama como el cuadro? Este es fenómeno de hiperrealidad. Ah, fenómeno de hiperrealidad. ¿Y el de acá? Este es cuadríptico de hiperrealidad. 4 niveles. 4 niveles de hiperrealidad. Sí, literal, este es el que uso para explicar el cómo llegué a ese tipo de pintura. Es increíble. Y pues eso está basado completamente en lo que hace Baudrillard. Pero Baudrillard sí es mucho más... perdón. Baudrillard es mucho más pesimista. Baudrillard prácticamente sí nos dice, esto ya se perdió. O sea, ya... ¿no? Finalmente creo que también era un hombre de otra generación. Yo no creo que ya se haya perdido. Más bien lo que creo que es algo muy nuevo. Y por lo tanto puede ser escalofriante. Pero al mismo tiempo que puede ser muy saturado, ¿no? Que justamente esa imagen es muy saturada de elementos, creo que siempre queda esta parte de cómo vamos a movernos los seres humanos en eso, ¿no? Que ahí es la parte importante. Y los seres humanos realmente cambian nuestro entorno, pero nosotros no cambiamos tanto. A veces pareciera que repetimos las mismas historias constantemente. Entonces creo que vamos a encontrar nuestro lugar en este nuevo ecosistema que nos hemos construido nosotros mismos, ¿no? Por eso justo dejé por ahí, como junto al cráneo, ¿no? Que puede parecer un mal augurio, esas manos en color magenta. Ese es otro motivo también que se repite mucho en mis obras, que es el color magenta. Mucho. Es un color que para mí simboliza esperanza, como las buenas posibilidades o la sublación, ¿no? Cuando se combinan cosas y sale algo bueno de esa combinación, ¿no? La gente es un color peculiar. A mí me gusta mucho también. Es muy hermoso, es un color raro, porque no está en el espectro, ¿no? O sea, de por sí nuestros ojos se inventan la mayoría de colores. Tenemos solo 3 conos oculares y todo lo que no sean esos 3 conos, nuestro cerebro lo interpreta con la mezcla de eso. Entonces, de por sí, nuestro cerebro
interpreta mucho de la realidad. Ajá. Pero el magenta es una cosa muy peculiar porque ocurre cuando se mezclan polos opuestos del espectro visible de la luz, ¿no? O sea, el espectro es enorme, nosotros vemos una cachita así del electromagnético, ¿no? Entonces, cuando combinas justo el borde donde empieza el infrarrojo, que ya se siente calor, pero ya no lo ves, y comienza el borde donde empieza el ultravioleta, ¿no? Que ya te empieza a dar cáncer, pero no lo ves. Justo cuando combinas esos extremos, se genera el magenta. O sea, es como la mezcla con rojo y azul. Rojo y azul te da morado, púrpura, violeta, dependiendo de cómo lo combines. Sí. Pero justo esto está más al extremo. Sí, digamos que si tuviéramos un círculo, en el círculo, cuando tú combinas los opuestos, pues ahí vas sacando, más bien colores cercanos, vas sacando combinaciones. Si combinas opuestos, se agrisan, se vuelven grises. Pero el magenta es una cosa rara, justo porque son, o sea, mezcla los bordes de la luz donde ya no vemos, y lo más básico que pudo haber hecho nuestro cerebro simplemente fue habernos puesto un tono café. Casi todo en nuestra cabeza, cuando se mezclan demasiado los colores, se desatura y se empieza a ver café. Pero no, nos dio, por alguna razón evolutiva que desconozco, un tono muy vibrante y muy fácil de distinguir. Entonces es un color muy peculiar en ese sentido, y peculiar también porque a nivel de pigmento todavía ahorita nos cuesta hacerlo estable. Yo me arriesgo cuando pinto con color magenta porque sé que existe la posibilidad de que se me desgaste en 20, 50 años y se empiece a ver mal, ¿no? A Van Gogh le pasó eso con muchas de sus obras porque experimentaba con colores nuevos, que hoy los vemos de una manera, pero sabemos que eran otras obras completamente diferentes, ¿no? Yo me estoy arriesgando un poco, pero necesito el color magenta para transmitir justo ese mensaje de eso, cuando cosas que parecieran que no tienen nada que ver o cosas que parecían muy opuestas logran unirse y generar algo que brilla, algo que tiene algo de sentido, algo coherente, ¿no? Como un oxímoron, ¿no? Exacto, sí. Cuando ese choque de opuestos sí logra funcionar, ¿no? Justo por eso la obra aquí central que hay, que es el triunfo de la sublación, esta figura que es Chantico, la diosa del fuego interno prehispánica, en una de sus manos no sostiene, pero flota justo un cuadrito de color magenta, ¿no? Que es el triunfo de la sublación, que justamente habla, es en esta idea muy, muy antigua que se ha revisitado por muchos filósofos de la tesis y la antítesis, ¿no? Y de sacar de eso la síntesis. La sublación es como un poquito... es como una síntesis, pero llevada a un punto en el cual se han logrado tomar lo mejor de opuestos, ¿no? Logrado sintetizar lo mejor de opuestos, ¿no? Entonces, justamente, este cuadro está lleno, atravesado de 10,000 símbolos. Los árboles que sostienen, para empezar, la diosa Chantico, casi todos conocen a Huehueteotl, el dios del fuego viejo. Su opuesto, digamos, su dualidad, porque muchos dioses en la antigüedad prehispánica vienen en dualidad, no siempre, pero casi siempre, es Chantico. Y Chantico es la diosa del fuego interno, la diosa del fuego del hogar, del fuego de la cocina. Como una vestal del fuego, del fuego del corazón, ¿no? Entonces, yo he empezado a usarla como símbolo de la voluntad, o sea, es el fuego del interior. O sea, Huehueteotl es el fuego de afuera, el fuego que cambia. O sea, cuando ya las cosas no funcionan, es el fuego que renueva, es destruir para que crezca algo nuevo. Chantico es el sustento, por eso es el fuego de la cocina, es el fuego que está controlado y sigue y sigue y sigue, ¿no? En muchas culturas antiguas, incluida muchas zonas prehispánicas, pero esto es algo común en la humanidad, el fuego no se apagaba. O sea, en muchas culturas muy antiguas el fuego permanecía encendido siempre, ¿no? Porque no era tan fácil hacer fuego, entonces siempre había brasa. Entonces, justo por eso las cocinas se volvían el corazón de la casa, ¿no? Entonces, tiene un simbolismo muy peculiar, que justo el lugar de donde te alimentas siempre haya un poco de calor encendido, ¿no? Y por eso me parece que funciona como una diosa de la voluntad interna, porque es esa brasa que siempre puede estar ahí chiquita, encendida, y cuando la necesitas se aviva, ¿no? Pero no es un fuego que consume, es un fuego como constante,
constante. Ajá. Entonces, justo por eso la diosa, ¿no? Sostiene el color magenta, está apoyado sobre dos árboles. Un árbol es un pochote, que es este árbol ancestral que une el mundo de los muertos, por eso se ve el reflejo hacia abajo, con el mundo de los vivos y el mundo espiritual, ¿no? Es este árbol del odual que une las dos partes opuestas, ¿no? Y el otro lado es un ahuehuete, es el sabio del agua, es el anciano del agua. Entonces es el conocimiento y lo espiritual sosteniendo a la voluntad, y debajo la violencia, ¿no? Lo bestial, lo animal, ¿no? Es el cuchillo que intenta actuar con violencia y está siendo sometido, o sea, las cuerdas lo mantienen pegado a la tierra, ¿no? Y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, sobre todo esto, sobre nuestra parte más animal, nuestra parte más bestial, sobre nuestra parte más terrible que gesta nuestra violencia, triunfa algo de razón, ¿no? Triunfa algo de sentido, y justo ahí está el magenta, ¿no? Entonces, es otro motivo que se repite mucho en mi trabajo, es el color magenta, por eso mismo. Para mí es el color de buenas posibilidades, de algo bueno, ¿no? Aunque sea difícil de encontrar. Y el cielo, bueno, me imagino que es el cielo, ¿no? Sí, sí. Es como un ocaso, ¿no? Sí. Por los colores. Sí, la idea es un amanecer, un atardecer, más tirado hacia amanecer, más justamente. Tirado, sí, amanecer. La exposición que tengo pensada realizar, ya tengo todas las obras, justo inicia con estas obras como Martiniana, que está atrás, que están en azules, que es la noche, y se viene hacia estas obras de hiperrealidad, y poco a poco empieza a llegar el magenta, y cerramos con esto, que es el amanecer, que es la nueva posibilidad. O sea, esta exposición es una búsqueda que tengo del sentido de en dónde soy, en dónde estoy. Entonces explora temas muy contemporáneos, de realidad inmediata, y también personales de cosas que me han dado identidad para poder tener un sentido de vida, ¿no? Justo como los 4 niveles de Jean Baudrillard. Entonces, y justo quiero cerrar con esta pieza es donde cierra, que es un equilibrio, ¿no? Como un punto de equilibrio y de sensatez, justamente de lograr la sublación de estos dos opuestos, ¿no? De estas entidades, para poder construir algo mejor, ¿no? Y que también es algo indefinido, ¿no? Por eso también el color solamente, porque buscamos algo mejor, pero también es difícil definir qué es eso mejor, ¿no? Y tiene que ser mutable, si lo mejor está definido, ¿no? Por eso hay que cuidarse mucho de la gente que asegura que tiene la respuesta utópica, porque cuando definimos demasiado estructurado qué es lo mejor, perdemos la gran capacidad humana, que es una de las mayores capacidades que tenemos, que es de cambiar y adaptarnos, ¿no? Que cambia nuestro ambiente, cambiamos como personas, y entonces es justamente la posibilidad de que sea algo indefinido, da espacio para el juego, da espacio para el entendimiento. Cuando lo estructuramos demasiado, empezamos a rigidizar, y entonces ya no hay, se rompe la posibilidad del diálogo, del entendimiento del otro, ¿no? Porque entonces ya es una verdad, no un entenderse. Y en el arte es necesario bueno, yo lo diría o yo lo entiendo como esto ambiguo, ¿no? O sea, si somos rígidos en el pensamiento artístico, pues no queda espacio para esta posibilidad de interpretación, ¿no? Que puede ser en la literatura, en la pintura. Sí. Y de entendernos y de cambiar, o sea, justo por eso el alebrije, o sea, yo cuando hago estos alebrijes nuevos, no es una cuestión de imposición de querer cambiar lo que es el alebrije, es, ¿cómo se llama? Es simplemente explorar nuevas posibilidades, ¿no? O sea, en ningún momento querría yo que ahora los alebrijes sean así y solo sean así, ¿no? O decir, mi alebrije es tiene mejor. Que ser verde, ¿no? O fluido, ¿no? O sea, que se pierda la animalidad, ese es el buen alebrije. No, o sea, para nada. O sea, tengo mucho respeto por los maestros artesanos del alebrije tradicional oaxaqueño, por los que todavía hacen el alebrije de papel maché aquí en la Ciudad de México. O sea, tengo respeto y he aprendido a través de ver su trabajo y las pocas veces que he podido hablar con algunos de ellos, simplemente es también parte de quién soy yo, crecí viéndolo y creo que
intento darle como otra posibilidad, ¿no? Ujú. Si hay un lugar donde la experimentación es completamente inocua, completamente desarmada, y por lo tanto el mayor espacio para la creatividad justamente son las artes, ¿no? O sea, justo esta extrema libertad que tienen en el trabajo artístico viene dado de las consecuencias materiales y físicas que tiene la pintura, y es que al final del día, si yo cometo un terrible error en la pintura, lo más que hice fuera echar a perder un poco de tela y algo de pigmento, ¿no? Uno no quiere que en una plancha de operación el cirujano se ponga creativo, ¿no? Ajá. O sea, a menos que algo salga muy mal y ya no haya procedimiento, y ahí es donde les toca de repente improvisar y salvar un poco. Es sumamente metódico cómo se realiza una operación, o sea, cómo se lavan las manos, cómo está la plancha, ¿no? Uno no quiere que su ingeniero automotriz se ponga creativo al diseñar el carro, o sea, para que un carro salga a la venta tiene que pasar por un montón de normativa para que medianamente sirva bien, ¿no? Un montón de procesos. Un puente no puede ser pura creatividad, o sea, tiene que haber una ingeniería muy, muy clave detrás que sustente que estemos seguros al pasarlo, pero aquí se vale todo, ¿no? O sea, esa es la gran libertad del escribir, de componer música, de pintar un cuadro, que aquí lo peor que puede pasar es que lo eches a perder y lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, por eso incluso en este tipo de trabajos, ¿no? Diseñar un carro, diseñar un puente, todo inicia en papel, porque nadie se va a aventar a hacer las cosas sin una planificación. El papel es barato. Y justo aquí también se permite la exploración de las ideas, ¿no? La exploración del pensamiento. Por eso la gran libertad, y eso implica que también sea más flexible, ¿no? Más abierto, más. Ya habrá otras disciplinas que las ideas las concreten en cosas más materiales, pero ya eso es cada quien en su área. Ajá. Sí, yo siempre le digo, bueno, yo doy clases de literatura en una preparatoria, y es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Que antes que van a ser médicos, abogados, químicos, ingenieros, pero antes que eso son seres humanos, y justamente en este ser humano están las artes. O sea, ellos tienen, al ser seres emocionales, al ser personas, tienen la capacidad de, sin ser especialistas en literatura, escribir un poema, o pueden dibujar, pueden ahí plasmar sus, claro, no con esta técnica, pero sí pueden hacer un dibujo, ¿no? Ante todo somos seres humanos, y eso nos permite entrar en contacto y experimentar con las artes. Que te iba a decir algo de ahorita lo que mencionas de ponerse creativo, por ejemplo, el médico que te opera, o sea, que sí estaría terrorífico que se ponga creativo en la plancha, ¿no? Ese mismo ejemplo nos lo decía un maestro en la facultad, ya falleció, era un gran investigador de literatura española medieval. Se llamaba Aurelio González, trabajaba también en el Colegio de México, y era así una vaca sagrada para la cuestión de literatura española medieval. Y en primer semestre era muy exigente, pero nos decía, pues es que ustedes, o sea, lean y ya van a hacer la reflexión del texto que leamos, y no tengan miedo. Si ustedes se equivocan en el análisis, basta con que relean y ya, no hay problema. Pero en cambio, por ejemplo, un médico no puede equivocarse, o sea, porque mata a la persona. Ustedes no van a matar a nadie si se equivocan en la reflexión del texto. Entonces, pues sí, yo creo que es maravilloso que en las artes, como no hay no está el concepto de error o de te equivocaste, lo hiciste mal, simplemente pues son diferentes posibilidades de creación y de interpretación. Eso me parece maravilloso. Incluso en el error, si lo neceas lo suficiente y lo estudias lo suficiente, del propio error pueden nacer cosas muy interesantes, ¿no? Que dices, oye, me equivoqué a hacer esto, y de repente dices, a ver, voy a equivocarme otras 50 veces en otros cuadros, y de repente llegas a algo que dices, oye, funciona bien, sí. Todas las disciplinas humanas requieren del rigor estructurado y de la creatividad, todas, ¿no? Como esto que te decía, el cirujano sigue un procedimiento hasta que algo ya no sale como ya no se tenía pensado, y a veces les toca improvisar, y ahí
quieres que el cirujano, ahí sí quieres que sea creativo, ¿no? O cuando no tiene los insumos en los hospitales. Exacto, que les pues, toca con lo que hay. ¿no? Entonces todas las disciplinas tienen este equilibrio. Sí. Pero digamos, la plástica justo, o bueno, las artes, literatura, plástica y demás, están en este extremo, de estar en el borde más alejado de todas las consecuencias materiales, ¿no? Que justo por eso algunas personas en una época donde estamos muy materialistas, de repente no le encuentran sentido a las artes, ¿no? Sí. Porque si no tiene consecuencia material, entonces no tiene consecuencia humana. Ajá. Y no, son cosas diferentes. No, claro. La verdad es que la pintura sí tiene, las artes tienen una gran consecuencia emocional, espiritual y tienen una trascendencia en la forma en que pensamos. Por eso cualquier línea de pensamiento, ideología, política y demás, están respaldadas por algún tipo de arte, la que sea, incluso las más atroces, todas han recurrido a la estética como una forma de transmitir o de legitimizar su discurso. Ajá, muy bien. Sí. Entonces, en ese sentido, las artes son como parte fundamental humana, pero justo requieren de no ser consecuentes, ¿no? De no afectar. O sea, para poder ser libre de experimentar como quieras, justamente necesitas estar en un medio que lo más que eches a perder sean unas partituras, ¿no? Que lo más... O sea, el mayor sacrificio que hace un artista en ese sentido es su propio tiempo, su propia vida. Lo más terrible de desperdiciar es tu propio tiempo, que vas por caminos que dices, llevo días trabajando en esto y me estoy dando cuenta que donde yo creí que iba a salir algo bueno, no va a salir, esto ya se va a la basura. Eso, el peor daño que te haces es a ti mismo, como artista, ¿no? En ese sentido, otras disciplinas humanas pues sí pueden afectar, ¿no? Desde el cocinero, ¿no? El taquero, si se pone creativo de más con sus tacos, pues puede probarlos él antes de ver cómo los va a vender, pero si se pone a improvisar a la hora de servir, tal vez causa un problema de salud pública, ¿no? Entonces si quieres que tenga ciertas medidas, ¿no? Ajá. Pero tiene su espacio de creatividad también, de repente juega con la salsa, de repente inventa una forma diferente ¿no? De un sazón diferente para la carne, ¿no? Entonces todas las disciplinas humanas tienen su carácter estructural y su carácter creativo y necesitan de las dos, pero eso, tal vez podríamos pensar que en el otro extremo están los matemáticos, ¿no? Son los más estructurados, y del otro lado estamos aquí los artistas, ¿no? Y estamos como en polos muy al extremo del borde del espectro humano de nuestras funciones, pero justo a veces cuando doy muchas clases a niños, sobre todo, porque los adultos a veces ya no se animan a aprender, no porque no pueda dar clases a adultos, pero les cuesta más animarse a tomar una clase. Sí. Pero justo algo que siempre hablo con los padres es, no se trata de que ellos terminen siendo artistas plásticos, que terminen pintando, ni siquiera de, se va a ir a arquitectura y le va a servir, ¿no? Se trata de alimentar la mente, ¿no? O sea, todos aprendemos a leer y solo unos cuantos son escritores, pero a leer y a escribir es una forma fundamental de nutrir el cerebro en una dirección que antes no tenía. No es natural leer y escribir, es completamente antinatural, es una cosa que le cuesta al cerebro hacerlo, pero cuando dominas el leer y escribir, te da una capacidad de enfocarte, o sea, de tener foco, de tener concentración, que te sirve para cualquier otra cosa. En ese sentido, el dibujo te da una noción de espacio, de realidad, de noción de dimensiones, de capacidad de fluir, o sea, de un punto generar líneas y de líneas generar formas, que alimenta el pensamiento. O sea, el pintar tal vez sí diría que es un poco más cercano a la naturaleza humana, porque lo encontramos incluso en seres no humanos, o sea, ya en homínidos que son predecesores, ya hay pintura, ya hay escultura. O sea, pareciera así como el canto de las aves, que sí nos es algo natural el poner en imagen las cosas, pero incluso aunque sea natural, sigue siendo algo que se alimenta y se enriquece, ¿no? Entonces, yo estoy completamente seguro que no importa a qué te dediques, el aprender más de diferentes disciplinas te nutre como ser humano, ¿no? E incluso hay gente que no nota qué tanto se ha nutrido de tener como conocimientos generales del mundo, ¿no? Sí. Así que
Aunque de repente hay gente que dice, ay, es que para qué en la escuela aprendemos. Yo tuve mi etapa de eso, ¿no? Cuando estaba adolescente, ¿no? Es que para qué aprendemos, ¿no? Trigonometría, para qué. Ajá. O esos memes de otro día más sin usar tal álgebra, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Y dices, sí, pero cuando conoces gente que no tuvo la posibilidad de tener esa educación básica, te das cuenta que hay una forma diferente de pensar. De ver el mundo. Porque el cerebro, hubo canales que ya no abrió, ¿no? Y afortunadamente hoy sabemos que ya no es tan necesario hacer todo en la infancia. Hoy sabemos que la neuroplasticidad mantiene el cerebro vivo durante más tiempo. O sea, ya se rompió esta teoría de que solo la infancia, ¿no? Pero lo cierto es que sí es mucho más acelerado, ¿no? Sí. Entonces, tener conocimientos generales de cualquier disciplina te ayuda, ¿no? Si en educación física te ponen a hacer sentadillas, no es que toda tu vida vayas a estar haciendo sentadillas, pero toda tu vida te vas a poner de pie. O sea, tener las piernas sanas y firmes te va a ayudar para cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, tal vez no toda tu vida vas a ir haciendo raíces cuadradas por el mundo, pero alimentar el razonamiento lógico sí te va a ayudar a hacer deducciones en tu vida cotidiana, que a veces no te das cuenta cómo se ha nutrido tu cerebro de cosas que parecen al azar, ¿no? Muy random, ¿no? Y la pintura creo que justo nos permite explorar en ese sentido muchos mundos, muchas posibilidades, muchas formas de pensar de manera muy acelerada, justo porque nuestra visión es un sentido muy presente en el día a día, ¿no? Entonces, ver pintura, cuando la llevamos a la reflexión, sí siento que es muy, muy, muy vital, y justo uniéndolo con de donde partimos, cuando esa pintura está en el terreno de esta completa libertad, ¿no? De esta no consecuencia de lo material. Para hacer mi pintura yo no lastimo a nadie, para hacer mi pintura yo, o sea, físicamente no golpeo a nadie, para hacer pintura yo no le quito la comida a nadie, para hacer mi pintura yo no tengo que demoler casas, o sea, no, o sea, toda la mayor consecuencia de mi trabajo, el peor error que puedo hacer es perder mi propio tiempo, ¿no? Y en ese sentido, esa libertad permite explorar lo que sea, y eso es muy maravilloso. Sí, así es. Y a mí, bueno, ahorita no sé si se alcance a ver en la cámara, pero este cuadro es sublación. Triunfo de la sublación. Triunfo de la sublación. Este árbol que me decías que es como el pochote. Pochote. Sí. O sea, estoy impresionada desde que llegué porque tiene la textura. O sea, yo espero que se alcance a ver, pero esos puntitos que se ven en el tronco son textura, y pues ya si lo ves desde esta perspectiva, o sea, pues sí es muy vívida, ¿no? La textura está increíble. Sí, el pochote es un árbol muy sagrado. Pero nunca. Sí, es. No lo he visto. Toda la zona de la península, todo hacia Centroamérica, se extiende hasta Colombia. Saludos, apenas estuve allá. Ah, mira. Fantástico. Y llega, creo que si no me equivoco, llega hasta la zona amazónica. Aquí en México, hacia el norte, se extiende todavía Oaxaca, Guerrero, y todavía aquí en la Ciudad de México llegan algunos cuantos, pero ya es menos común. Sí, está increíble. Pero en esas culturas, sobre todo los mayas, pero también en diferentes culturas mesoamericanas, el pochote es un árbol que simboliza esta unión de dos mundos. Entonces, que así como crece hacia arriba, crece hacia abajo la raíz. Entonces, este símbolo de la unión de ambos. Está precioso. Sí, y pues el agüehuete ya son nuestros viejitos, es la sabiduría, ¿no? La sabiduría. Pues justo como los dos apoyos. Sí, muy, muy lindo. A ver, Antonio, nosotros te conocimos en el canal gracias a que, bueno, hemos entrevistado, una vez a Jorge pero también en otras ocasiones hemos colaborado con él, ya no hablando, de su obra 2 veces, y otra vez algo de pinturas y su relación con la literatura. Sí. Pero cuando lo entrevistamos a él para conocerlo, él tiene mucha obra publicada, o sea, tiene no sé cuántos libros, más de 10, pero la mayoría, él me dijo, sí, está bien, él me mandó las fotos de sus portadas, y él me dijo, estas portadas todas me las ha hecho un joven pintor mexicano, y ya, o sea, me mandó incluso tu foto, te pusimos en pantalla, y pues las fotos de las portadas.
Y él, bueno, me hizo hincapié en que sí presentáramos o sea, tu fotografía, no nada más bastaba con el nombre, sino que te presentáramos a ti. Y bueno, gracias al poeta Jorge, Sí. tuvimos este contacto. A ver, cuéntanos acerca de esta relación tan fructífera que has tenido con Jorge U. Sí, para empezar, mandarle un saludo, Sí. un gran abrazo y agradecerle mucho porque sí, cuando yo vi la entrevista estaba sorprendido y muy agradecido de todo el espacio que le dieron a mi trabajo y de las palabras que me dirigió y le agradezco mucho. La relación laboral que hemos tenido, que ya tiene varios años, ha sido muy, muy, muy bonita, ha sido un gran trabajo. Yo trabajo obra de dos maneras diferentes. Una, como prácticamente todas las que ven aquí, las piezas que hago yo personalmente sin ningún encargo, sin ningún, o sea, que son mis piezas de manera como completa, como esta propia exploración de mis intereses, ¿no? A veces digo que son como balizas de lo que en ese momento me interesaba o me llamaba la atención, tener una baliza mental y cada obra es como está congelado un momento de mi mente, ¿no? En esas piezas. Y la otra son piezas por comisión, en donde yo trabajo con alguien que me dice, oye, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Y en esa parte entra desde clientes que son muy laxos, ¿no? Que dicen, oye, necesito una obra donde haya flores, ¿no? Y que tenga colores vivos, porque voy a ponerla en tal espacio, ¿no? Y digo, ok. Y ya, yo genero todo el que les digo, oye, te presento ideas. No. Como quieras tú. Como quieras, todo lo que tenga flores y no, ok. Ya vamos viendo, yo ya genero un concepto que a mí me parezca interesante para la pieza, ¿no? Y en el otro extremo hay gente que sí es mucho más metódica, ¿no? Que te dice, no, esto. Con Humberto hemos tenido prácticamente desde el principio un equilibrio muy bonito en donde él me contacta primero, que de hecho él lo comenta en ese video, no para que haga portada, sino para que haga ilustración del libro, ¿no? Y ya desde ese momento, porque él me lo comentó, ¿no? Que tenía ganas de publicar y demás, pero que iba a ser de sus primeras publicaciones, si no es que la primera. Como tenía yo un poquito de noción por la parte de las artes digitales de lo que implica hacer impresión de imagen y demás, yo desde ese momento le dije, mira, imprimir, sobre todo a nivel masivo, es costoso, y imprimir color y demás es más costoso, ¿no? Entonces, desde ese primer momento ya diseñé las ilustraciones en blanco y negro, las hice en carboncillo y le diseñé, si no me equivoco, como 12 imágenes, creo, todas muy sencillas, justo para que fuera un costo más bajo, todo en carboncillo, y se las mandé, le gustaron mucho, pero eventualmente, que es lo que él comenta, se dio cuenta que incluso sacándolos, que incluso sacándolos en un costo muy bajo, ¿no? Con el mismo papel de las letras y sin nada especial, aún así se subía el costo de impresión mucho por incluir imágenes, ¿no? Entonces esas piezas quedaron, digamos, o sea, me las pagó y todo el trabajo, pero se descartó utilizarlas en la obra. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Entonces mejor solo haz una más, pero que sea la portada. ¿No? Y ahí fue cuando empecé a trabajar las portadas con él. Ahí la ventaja fue que justo como tenía esta noción también del trabajo en digital, pues podía no solamente hacer la imagen, sino que podía hacerle el montaje ya del título, de su nombre y hacer el diseño completo de la portada. Y de ahí nos arrancamos, de esa primera portada empezaron a surgir todas las demás cada vez que quería hacer una nueva publicación y el proceso siempre ha sido más o menos el mismo. Me comparte, mira, mi siguiente libro se va a titular así, más o menos esa es la idea, a veces cambiaba, ¿no? Y el poema que quiero en el que te centres es este, ¿no? Entonces me mandaba un poema del libro y en base a ese poema y la idea general que me daba de que iba a tratar el libro, ya me daba completa libertad para yo empezar a explorar opciones, ¿no? Y a veces le presentaba una, dos o a veces tres opciones solamente en lápiz, ¿no? Como muy sencillo. Y ya él me decía, mira, me gusta más esta, me gusta más aquella. Y entonces ya yo me arrancaba a pintar, ¿no? Justamente para esa entrevista me puse a buscar entre mis libretas de dibujo que tengo, una en donde por ahí tengo perdidos, algunas veces sus bocetos las he hecho en hojas sueltas y los tengo encarpetados, y en algunas otras vienen más. Pero tengo específicamente aquí la que sí encontré de la portada para el de Psique. Sí. ¿Sí es el de Psique? Creo que sí, pero es la portada de este hombre que está siendo alumbrado por la luz,
con una botella de cristal en la mano, ¿no? Ajá. Entonces justo aquí, por ejemplo, bueno, tal vez en cámaras, no sé si se alcance a ver, pero si no ahorita lo podemos fotografiar aparte, no sé, pero son los bocetos iniciales de cómo inició el trabajo, ¿no? Esa portada, la idea central fue una botella de Klein, que es una botella que por su forma peculiar es una forma que topológicamente no tiene ni adentro ni afuera. Porque como se envuelve sobre sí misma, tiene una superficie continua que es adentro y afuera. Sí. ¿No? Entonces, justamente desde ahí fue iniciar con eso como metáfora de la mente, ¿no? La mente que no tiene adentro y afuera. ¿No? Porque sí, técnicamente podríamos decir que toda la parte cognitiva sucede en el interior, pero si no hay una consecuencia, una interacción en la realidad, probablemente no tendríamos el mismo concepto de mente que existe, ¿no? Entonces, para que la mente sea lo que entendemos como mente, tiene que ser al mismo tiempo sinapsis, ¿no? Corriente eléctrica y flujos químicos, y al mismo tiempo interacción con el espacio, entendimiento del espacio a través de los sentidos, interacción con él. Si no, no hay mente, pues hay solamente como reactividad. Entonces justo la botella de Klein para mí era como el ejemplo perfecto. Le compartí eso, me dijo, sí, me gusta. Y entonces de ahí comenzaron los primeros bocetos, ¿no? Entonces es el primer boceto de esa imagen, ¿no? Donde ya el casco incluía elementos del cerebro, ¿no? Para traer el cerebro hacia afuera, ¿no? Las alas como símbolo de libertad y demás desde el pensamiento. Y la luz como pues este momento, este flashazo como de iluminación. Entonces, estos fueron como los primeros estudios y prácticamente ese fue el de la mano y demás. Así voy desarrollando las obras. En este en específico me ayudó un compañero, saludos a Lee, que está allí en Oaxaca, que fue mi modelo. Y eso, normalmente las ideas, eso, tengo como una idea de lo que puede funcionar, ¿no? Como en este caso Chantico, ¿no? En la martiniana la flor de cempasúchil, ¿no? En este caso del fenómeno de hiperrealidad del huevo, ¿no? Como un elemento central que alrededor de eso fluye el resto de la pieza, y entonces voy construyendo como el resto de la pieza y tratando de nutrir el significado elemental, ¿no? O sea, la mente fue como lo más importante en esta obra y ya todo lo demás nutrió esa idea, ¿no? Entonces así ha sido el trabajo con Humberto. Normalmente las piezas que trabajo con él son un poco más pequeñas que estas, como de aquí hasta acá, más o menos. Y hago la pieza completamente al óleo, la fotografío, digitalizo, y ahí ya nos enfocamos a la parte de las cintillas, los títulos y demás, para hacerle la portada. Y ese es como ha sido nuestro método de trabajo, y ya luego le voy enviando las obras a él, las obras físicas. ¿Sí? Ay, sí. La semana pasada bueno, para cuando salga el programa será no será la semana pasada. Será ya un mes pasado, creo. No tanto, como 3 semanas algo así, 2, 3 semanas. Hablamos de la publicación de su nuevo libro. Sí, Cuentos y Cuentas Pendientes. Cuentos y Cuentas Pendientes, y hablamos de la portada, pero esa portada tenía la cuestión de algo más personal, ¿no? De la familia de él. Sí, literalmente me dio una fotografía de su familia, me dijo, esto tiene que aparecer, ¿no? Tiene que salir en la imagen de alguna manera porque es mi familia y las historias vienen desde allá, ¿no? Entonces fue cuando... Ahí fue muy interesante. Ahí me gusta mucho trabajar con Humberto porque me presenta retos como ese, que es un reto interesante, que es como de cómo incluyo tal cual todas las personas de la foto, pero sin solamente pintar la foto, ¿no? Porque eso solo sería hacer una ampliación de la foto en óleo, ¿no? Y entonces fue cuando dije, y aparte que no caiga en la parte de la falsedad, o sea, justamente yo que trabajo tanto desde esta perspectiva de Baudrillard, no me gusta hacer cosas que, ¿sabes? Una cosa es la cuestión de la metáfora, o todos los recursos que hay, ¿no? En la plástica, en la literatura, para nutrir nuestro trabajo, pero otra cosa es la falsedad, o sea, contar cosas que no son, o falsear cosas que no están. Sí. Entonces, justo por eso no quería crear como una imagen falsa, o sacarlos de su tiempo, ¿no? De la manera como se ven en la fotografía, ¿no? De los rostros, la forma en cómo se tomaba la gente
fotos en ese entonces, quitarles eso que es propio de su momento histórico, poniéndolos en un contexto más actual. Entonces de repente fue como de volvamos las piezas. Ese es un concepto que ya había explorado antes, que es en vez de sacarlos de foto, la foto la volví a escultura y las esculturas las puse en la carreta y de ahí surgió toda la idea, ¿no? Entonces las esculturas mismas ya se vuelven un recuerdo, o sea, algo sólido que la carreta nos muestra que viene desde atrás, ¿no? Que venimos, que se viene como arrastrando hacia el presente, ¿no? Entonces, de ahí como que se fue construyendo ya todo para poder incluir también la parte de el campo, de cómo se ve. Fue basado en el pueblo, ¿no? Donde surgen estas historias, pero que al mismo tiempo tiene esta cualidad ligeramente genérica, que también es cualquier pueblo de México, pues, o sea, esos colores de la tierra, esos colores, por lo menos del centro al sur de México, son muy comunes, o sea, si vas a un pueblito, bueno, yo personalmente que he estado en pueblitos de Oaxaca, en Puebla, en Guadalajara, ¿no? En Colima, aquí en la Ciudad de México todavía, 21 que otro lugar perdido que hay a las afueras, se ven así los lugares, ¿no? Como ese tipo de tierra, la iglesia, ¿no? El tipo de construcción. Entonces, las nubes, los cielos, ¿no? Entonces fue como eso, como que tuviera esa identidad muy plasmada de ese campo que es nuestro, y eso, que estuvieran ellos ahí tal cual como se ven en la fotografía, tal cual puestos en escultura. Entonces eso, cumplir el reto que me puso, ¿no? De necesito que salgan ellos así, pero al mismo tiempo darle un sentido de qué se iba a hacer con eso. Y pues el libro literal es traer estos recuerdos al presente a través de su obra, ¿no? Entonces pues ahí se construyó la portada. Sí, muy, muy bonita la portada y yo leí el libro completo para el programa y sí, de la imagen de la portada captura la esencia del libro. Sí, está muy bonita. Y a ver, ¿a ti qué te gusta más pintar? Bueno, no sé si sea pertinente la pregunta, pero te lo pregunto, te lo cuestiono. Así como abstracto, o sea, imágenes abstractas o figuras humanas. No, justamente lo que te comentaba al principio, necesito que cada obra se adapte a lo que es. Sí, o sea, hay cosas que necesito que estén súper nítido, súper definida la figura, y hay otras donde la figura me estorba. Entonces sí, depende de la muchísimo. Obra. Sí, creo que todavía, ya lo veo cada vez menos, pero creo que todavía gente que estuvo pintando, y lo digo con respeto, pues porque son la generación de mis maestros, pero todavía, no todos, pero hubo mucha gente todavía en los 90s, principios de los 2000s, o incluso alguno que otro ahorita, que seguían pintando desde la perspectiva del manifiesto de los istmos, ¿no? De los años 20, años 30 del siglo pasado, ¿no? De esta idea de hacer una serie de reglas estructuradas, y a través de eso un grupo vamos a pintar de esa manera y repetir como una escuela, ¿no? De repente ya no fueron istmos, pero fueron las escuelas, ¿no? Entonces, gente que tenía patrones muy claros como de, se nota que tu maestro fue tal artista, tal, ¿no? Creo que estamos llegando ahorita a un punto donde eso ya se dieron cuenta que no está funcionando, o sea, no funcionó porque no es el mismo momento histórico, y que si bien sí hay escuelas de pintura, o sea, sí hay ciertos grupos de pintura que se repiten ciertos patrones, más que todo por familiaridad, por ecosistema de vida, ¿no? Que tienes los mismos tipos de estímulos. Creo que justo como pintores contemporáneos en este momento, algo que es muy difícil a veces manejar, pero que justo es lo que nutre un trabajo más honesto, es que justo vivimos en un punto donde hay de todo, y hay al mismo tiempo mucho caos y al mismo tiempo mucha conexión con cosas muy maravillosas, ¿no? Entonces yo personalmente en algún momento sí tenía como este conflicto de cuál iba a ser la identidad de mi pintura, y eventualmente lo que hice fue desprenderme de cualquier búsqueda de identidad, porque dije, es que eso es lo que somos, o sea, justo estamos en un momento
donde de repente, ¿no? En mi caso, eres oaxaqueño, pero estudias en Guadalajara y vives en la Ciudad de México, y al mismo tiempo, desde niño, tengo internet, ¿no? Entonces, y esta cosa que puede sonar particular en mi caso es la historia ya de muchos donde naciste en un lugar, vives en otro y sobre todo tenemos internet, o sea, tenemos una ventanita a un montón de cosas que al mismo tiempo que son súper diversas, irónicamente ha generado mucho punto de encuentro, ¿no? Entonces, nuestra cultura es esa cultura, o sea, nuestro tiempo es este tiempo, ¿no? No voy a malgastar tiempo, o más bien decidí no malgastar tiempo en buscar crear una identidad que fuera más coherente a cómo se venía pintando antes, cuando justo mi identidad es ser una persona bombardeada por imágenes de muchos estilos y de muchas maneras, y que no me funciona pintar de una misma forma todo el tiempo, ¿no? Tal vez una mente más tranquila, una mente en un ecosistema más cerrado, ¿no? Con un estímulos constantes, podría solamente pintar desde una perspectiva, pero mi mente, al igual que la mente de mucha gente de nuestra generación y que está viviendo actualmente, ya no es esa mente, o sea, ya estamos muy saturados de colores, muy saturados de imágenes, entonces tengo que pintar desde ahí porque es lo que vivo, ¿no? Y es lo que soy, tengo que ser honesto con lo que hay, ¿no? Y en ese sentido habrá veces que necesite pintar un rostro muy claro, y habrá veces que sea un despedacerío, ¿no? Una carnicería de fragmentos electrónicos, ¿no? Porque así vivimos, ¿no? Entonces, sí, lo que necesita la obra, como la prioridad es la obra. Sí, el lenguaje que pide la obra antes de lo que quiera yo o lo que se me antoje a mí. Más bien a mí se me antoja justo seguir el camino que marca la obra. Sí, algo así sucede en la creación literaria, ¿no? O sea, en los escritos, pues, o sea, tú tienes una inspiración, pero a lo mejor es acartonado decir, pues voy a escribir este poema con mucha métrica perfecta y con tantas figuras retóricas sobre el amor, pero a lo mejor puedes hablar del amor sin que sea un soneto medido perfectamente, ¿no? O sea, puede ser un poema en prosa o incluso a lo mejor sí que tenga una métrica, pero no la estructura típica del soneto, ¿no? Algo ¿y para así qué? Sucede. El para qué, sobre todo. O sea, que estamos en un punto donde ya hay tanto. O sea, hubo un momento en que si lo hacías de cierta manera es porque era la estructura, ¿no? Como eso, si eras poeta y componías en 10, ¿no? Lo que fuera, lo hacías porque era como se enseñaba, como se hacía, y si no era así, no era poesía. Sí, exactamente. Hoy podemos, ¿no? En el sentido de la poesía, puedes tener acceso a toda la poesía de toda la historia de la humanidad y del mundo. O sea, puedes leerte desde cantos árabes, ¿no? Y entender cuál es la estructura del canto árabe y por qué tiene cierta cadencia, ¿no? Y de repente buscar haikus japoneses y de repente irte a la poesía de Sor Juana, ¿no? Entonces, el asunto es que ya teniendo tanto... Todo aquí. ¿Qué vas a hacer con lo que haces? Tiene que ver con qué quieres, ¿no? O sea, entonces... ¿Qué color ocupas? Ya no se determina por qué colores hay en donde vives. Si quieres hacer eso porque quieres generar un cuadro con mucha identidad, como conozco gente que ha pintado cuadros con pura grana cochinilla, va, pero tiene un sentido. O sea, incluso si lo haces en técnicas antiguas, ya no es antiguo, ya es este tiempo, ¿no? Entonces, tienes que anclarlo a este tiempo de alguna manera, porque si no estás mintiéndote. En ese sentido, todo actualmente ya no depende... Todavía no estamos ligeramente limitados, pero en general ya no depende de las condiciones más inmediatas materiales como hace 200 años o hace 100 años, ¿no? Donde vivías lo que había y lo que veías ahí. Hoy, por lo menos los artistas, tenemos la facilidad de acceder a materiales y a culturas y a discursos de tiempos y lugares que son muy ajenos. Entonces, el asunto es qué vas a hacer con eso. Entonces creo que justo en ese sentido es muy importante tanto ser responsable con tus discursos
como ser consecuente con tus técnicas, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? ¿Para qué pones este color y no otro? ¿Para qué pones este árbol y no otro? ¿Para qué se ve tan figurativo y no se ve abstracto? O sea, ya no es un sentido de generar un movimiento específico, porque esa etapa ya pasó, ya se vivió. Creo que estamos en un momento de cada cosa que se propone, tenemos las herramientas para sustentarlos en años de historia, en años de cultura, específicamente para decir lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso, para mí, cada obra es un nuevo acercamiento a ver las cosas, y por eso cada obra requiere formas diferentes de actuar y de ser. Sí, completamente de acuerdo. Y me gusta mucho esto que decías de incluir la tecnología, ¿no? O sea, eres un ejemplo de que la tecnología, la IA, no está peleada con Sí. el arte. No, y esto es bien superficial, pero yo estoy seguro que en este momento hay chicos de 16 años que están empezando a mezclar cómo pintan con cómo ven las cosas a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo malo no es que la usen, el asunto es con qué sentido, ¿no? Hace poco, caminando por un callejoncito donde había muchos cuadros, ¿no? Un callejoncito de varios artistas. O sea, muchas de las imágenes que tenían, era obvio que estaban pintadas en acrílico, pero era obvio que eran imágenes basadas en inteligencia artificial, porque el tipo de iluminación, cómo se repiten ciertas formas, lo alcanzas a percibir, ¿no? Y el asunto no es que estuviera dando inteligencia artificial, el asunto es que las obras eran sumamente aburridas, ¿no? Todos los cuadros eran retratos de mujeres de perfil, ¿no? O sea, entonces la inteligencia artificial ahorita, en ese sentido, ha venido a sustituir a lo que hace unos años eran las imágenes de Pinterest, ¿no? Y lo que antes de Internet eran las imágenes de postal, ¿no? O sea, el asunto no es que la inteligencia artificial vaya a destruir a los artistas. El asunto es que la inteligencia artificial genera imágenes mediocres, ¿no? Entonces, si tú como artista no sabes hacer algo más que eso, vas a terminar repitiendo mediocridades, ¿no? Igual que quien solamente veía Pinterest, y pues igual para hacer una manualidad está bonito, ¿no? que copies exactamente como se veía en Pinterest, pero pues si hay 100 personas pintando el arbolito, ¿no? Así con línea negra y tus huellitas digitales, las hojitas, pues está chido como proyecto para hacer con tus nenes, ¿no? Un fin de semana, pero pues no tiene ningún tipo de propuesta artística, ¿no? Entonces es eso mismo. Antes del internet, era la pintura de postales, ¿no? O sea, de imágenes todas monótonas, paisajes todos aburridos, ¿no? Sin nada que decir, sin nada que contar, solo repitiendo una forma de pintura que ya existía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me preocupa personalmente, y yo estoy abierto, así como ahí hay un cachito en esa imagen, en otras obras incluir trabajo con inteligencia artificial. El asunto es ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? En este caso es porque justo estaba hablando de cómo nos desprendemos de la realidad, e incluir una imagen de inteligencia artificial ayudaba a decir, pues justo esto ya ni siquiera es real, o sea, esa mano y ese celular ya ni siquiera están hechos en base a una mano y un celular real, es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Solo ese pedacito, todo lo demás, no. El asunto es eso, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es tu motivación? El porqué de tu obra es lo más valioso. ¿Cómo le da flojera a la gente pensar de repente que les molesta mucho que la obra tenga contenido y tenga discurso, ¿no? Que quieren obras que solamente sean imágenes y se entiendan por sí mismas como imagen, ¿no? Pues si te interesa eso, pues seguramente te puedes sentar 8 horas a ver autogeneraciones de inteligencia artificial sin nada que decirte, pero que se ven muy bonitos, ¿no? Globitos de colores, ¿no? Y cachorritos y demás. Para ese tipo de gente que no le gusta pensar, que le gusta el arte vacío, sin discurso, pues ahí está la inteligencia artificial. Siéntense y vean, ¿no? 8 horas seguidas de eso. Pero justamente el arte sí requiere un discurso. Si no nulificas al artista, si el arte solamente es la imagen por verse bien, estás nulificando la capacidad de pensar, ¿no? Y por lo tanto destruyendo a la persona, que se le estás quitando su humanidad a la imagen, lo estás reduciendo a pigmento ordenado. Y en ese sentido,
se vale trabajar con la inteligencia artificial y con lo que quieras trabajar, pero ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Cuál es la dirección que le vas a dar? ¿No? Entonces, sí, va a ser divertido, ¿no? En los próximos años ver obras. Ya está siendo divertido ahorita y va a ser lo más, ver obras y qué es lo que va a causar y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, a mí se me estimula la idea de qué voy a hacer con eso en algún momento, pero justo ahorita no tengo pensado como algo, pero yo sé que ya está aquí y no se va a ir, ¿no? Entonces es divertido, es interesante. Sí, habrá que ver estos, por ejemplo, los chicos que vayan a entrar ahorita o en los próximos años a estudiar pintura, algo de arte, saber cómo se desempeñan en 10 años, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo en 10 años? Sí, qué intereses los van a mover. Ajá. Sí, con el surgimiento de la fotografía, muchas escuelas de arte, no todas, pero bajaron mucho la intensidad de la necesidad de aprender lo figurativo, ¿no? Porque, y ciertamente, la fotografía facilitaba mucho el entendimiento y el trabajo de la forma, que no es lo mismo, porque el ojo de la cámara es mecánico. Al final del día, que digamos, se ve el vaso en la foto, no se ve el vaso en la foto como lo ves tú en la realidad, y la pintura a veces sí capta mejor cómo ve el ojo humano que cómo ve la máquina. La máquina ve mejor que nosotros, ve más detalles, ve más. Por eso a veces cuando uno ve una imagen en alta definición grabada, dices, es que veo cosas que en la realidad veo. Sí, porque es un ojo mecanizado. Ve colores, texturas que tú no ves con tu ojo humano. Y justo por eso es medio extraño a veces, ¿no? En ese sentido, sí, muchas escuelas, no digo que de forma absoluta, porque también hay gente bien dramática con eso, pero sí abandonaron un poco la necesidad de lo figurativo, ¿no? Y porque se sentía que pues ya la fotografía reemplazaba mucho eso y que el artista se podía apoyar en lo fotográfico para cuando requiriera, ¿no? Irónicamente, al paso de los años, ahora hemos tenido muchos artistas que no dominan con tanta maestría lo figurativo, ¿no? Y entonces ahora se está volviendo a reapreciar un poco eso en algunos contextos, ¿no? Dependiendo. Justo creo que va a ser muy peculiar ahora que tienes la capacidad de generar cualquier imagen con la inteligencia artificial, que ojo, muchos podrían pensar que estamos hablando de la inteligencia artificial actual. El asunto es que esta cosa ha cambiado brutalmente en 3 años, o sea, en 5 o 10 años podría haber evolucionado mucho más, ¿no? Tal vez estanque, no tenemos seguridad, pero lo cierto es que ahora que puedes generar cualquier imagen con eso, pues va a ser interesante qué proponen para buscarlo en espacio de las artes plásticas. Sobre todo eso a futuro. Sé que ahorita la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí, pero ahorita las artes plásticas todavía tienen mucho campo que dar por mucho tiempo. Pero eso, la fotografía modificó cómo se veía la pintura, la inteligencia artificial probablemente también lo haga, ¿no? Pero fue bien difícil como predecir cómo se va a mover eso, ¿no? Entonces sí, para mí lo que me resulta es interesante, o sea, no ojalá, porque los va a ver, siempre los hay. Más bien, espero el día que entre a un museo y veo la obra de alguien 30 años más joven que yo, que me conmueva y me estimule y que esté trabajando con la inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Creo que ahorita todavía no llega a eso, todavía, incluso quienes tienen propuestas más interesantes con IA, creo que siguen siendo muy burdas, porque todavía es una herramienta burda, pero aún así es válido trabajarlo, ¿no? Sí. Ahí va. Pero sí, estamos hablando de muy a futuro. La pintura tiene sus tiempos, no es tan rápida como el internet. Le toma hay un maestro con el que he tomado clases, le mando un saludo, el doctor Soriano. Yo lo reconozco mucho a él seguramente no me reconocerá. Hay uno de muchos alumnos que ha tenido en sus talleres. Pero él daba en un video, decía algo muy interesante cuando fue lo de la pandemia, que justo hace poco, bueno, ya tiene un tiempo ese video, que se cumplían como 4 años de que inició la pandemia. Decía, las grandes obras de la pandemia van a empezar a surgir ahorita, 4 o 5 años después de que fue la pandemia. ¿Por qué? Porque para que un artista pinte lo que pasó en la pandemia, necesita tiempo para asimilar el aura, ¿no? Del contexto histórico que vivió, asimilarlo, entenderlo, experimentar, ¿no? Dibujar, pintar.
hasta encontrar el punto en el que sí puedo expresar algo que condense, ¿no?, el momento. Y entonces luego tiene que ponerse a pintar, o sea, después de todo ese trabajo anímico, emocional y técnico, entonces ya viene la parte de pintar, que realmente puede ser a veces la más fácil, ¿no? Y luego eso le va a tomar más tiempo. Entonces no hay, a diferencia de la fotografía que es inmediata, ¿no?, que la fotografía de la pandemia sí o las mejores fotografías que capturan la pandemia sí fueron en ese momento, porque en ese momento se vio. La pintura hasta ahorita estamos empezando a terminar de procesar qué chingados no pasó, ¿no? Y estos son los tiempos, ¿no?, de la pintura. Me pareció muy sensato lo que decía el doctor Soriano, y en ese sentido, pues lo mismo, la inteligencia artificial, aunque haya surgido ahorita, va a tardar en asimilarse y a entenderse. Bueno, la fotografía tiene una historia bien amplia, pero prácticamente es hasta los años 70 donde se empieza a usar de forma más estructurada para la pintura. O sea, antes de los años 70 sí había mucha experimentación con el uso de la fotografía en la pintura. No se había llegado a las cotas, por ejemplo, del fotorrealismo, que se llegó en los años 60, 70, ¿no? De, por ejemplo, gente como Francis Bacon, que todo su trabajo está basado en fotografías, ¿no? Y requiere la fotografía para entenderse el lenguaje de su trabajo, ¿no? Entonces eso tardó mucho tiempo. Si bien el eco que hizo de quitarle como esta primera herramienta para trabajar imágenes fue inmediato con la foto, el eco en los artistas llegó mucho después. Entonces la inteligencia artificial va a generar eco mucho después, no ahorita. Sí. Entonces eso tendrá sus tiempos. Sí, es un proceso, ¿no? Todavía hay que, como dices, hay que asimilarlo y ya luego reflejarlo, ¿no? Canalizarlo. Sí, muy buena. No me había puesto a pensar en ello, pero sí tiene mucho sentido que pase un tiempo. Pasa. Pues, Antonio, a ver, para cerrar, ha sido un placer y un deleite estar platicando contigo. Más que una entrevista, pues fue una plática, ¿no? Sí. Una conversación. Y también, o sea, una maravilla el estar acompañada de tus pinturas. A ver, cuéntanos en dónde te pueden encontrar la audiencia, dónde puede acercarse a tu obra. Lo más importante en Instagram, a.z.flores, me encuentran en Instagram, ahí está mi trabajo, y también ahí me pueden contactar por mensaje para cualquier cosa, y por WhatsApp 3311 95 31 32. En esos dos contactos, tanto para la adquisición de obra ya existente como la que está aquí. Algunas de esas piezas todavía no están en venta, pero tengo otras que sí, porque van para exposición, como también para la comisión de obra bajo encargo, ¿no? O sea, una obra que ustedes digan, yo quiero que hagas esto, me gustaría esto, y ya trabajamos una idea y ayudo a construir, ¿no?, la idea. Para las dos cosas, o por si me quieren mandar un saludo también, pues ahí estoy en Instagram, a.z.flores, y en WhatsApp. De todas maneras, cuando salga el programa vamos a colocar con una edición, la dirección de Instagram y el teléfono de WhatsApp. Y próximas exposiciones o presentaciones de tu obra. Justo esta, que son 23 piezas completas, aquí hay algunas de todas las que son. Estoy buscando dónde exponerlas aquí en la Ciudad de México, pero aquí algunas son grandes como la Martiniana, pero hay otras mucho más grandes. Entonces requiere un espacio amplio, así que estoy todavía de vagabundo buscando en galerías en donde puede quedar la exposición. Entonces cuando ya la tenga, avísame, compartiré. Ahorita tuve apenas exposición en Miahuatlán, en Oaxaca, y en la ciudad de Oaxaca, en la capital, Oaxaca de Juárez, de diferentes obras, pero colectivas. Sí, pero la mía, la grande que viene siguiente es esta, pero estoy buscándole recinto. Sí, pues si nos están viendo en la audiencia alguna persona con contacto en galerías o alguna cuestión así que nos pueda apoyar, pues a Antonio y yo lo agradeceré mucho. Por eso vamos a poner el Instagram y el número de WhatsApp
para que lo contacten. Y pues muchas gracias, Antonio. Por favor, cuando tengas el dato de dónde vas a exponer, sí, por favor avísame para darle difusión. Sí, no, y los estaré invitando para que puedan estar ahí. Gracias por haber venido. Gracias a todos los que vieron el video. Pues cualquier cosa, allá ando con mi contacto. Sí, muchas gracias, Antonio. Espero volver a coincidir. Tienes las puertas abiertas. Me daría mucho gusto, sí, en otra ocasión conversar. Y sí, avísame por favor cuando tengas concretado dónde vas a exponer para difundirlo y también para ir. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Liber Libris. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la audiencia. Denle like, sigan a Antonio en Instagram, el contacto de WhatsApp y compartan el video, por favor. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.